Hola a todos, muy buenas noches. Era todo. Feliz de estar junto con ustedes de vuelta. Antes necesito unos minutos. La luz acá está un poco mala. Bienvenidos. Damos unos minutos para que se puedan conectar. Ok, perdón. Ahí estamos. Buenas noches. Bueno, comenzamos hoy, Bezrat Hashem, con el tema interesante de la Lashon Hara. Cómo el hablar la Lashon Hara perjudica. Y quiero contarles un increíble cuento de dos cuentos realmente. Uno de Rebeldía Lupián y uno contado respecto al Hafetz Haim, el mismo editor grande y conocido, el Hafetz Haim. Así que escuchen bien. Primero que todo, Rabbi Eliyahu Lupián, él era uno de los grandes personas de antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Él venía de Kelem, una ciudad llena de sabios, llenos de tzadikim grandes. Y después de eso tenía que irse en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se fue a Inglaterra. En el tiempo de la guerra, como saben todos ustedes, los alemanes estaban bombardeando fuertísimo a la ciudad de Inglaterra, de Londres, muy muy fuerte. Todas las noches se iban a dormir con susto, no sabían qué iba a pasar un día después. Es aún más que sepan de que yo escuché, entre paréntesis, yo escuché desde Moshe Sternbuch, uno de los grandes conocidos rabinos en Israel, que él nos contó que cada noche que él iba, ellos estudiaban en la yeshiva en Londres, él decía que cada noche ellos hacían la tefilá en la sinagoga, ellos estaban temblando. ¿Quién va a sobrevivir esta noche? ¿Quién no? Todas las noches de la Segunda Guerra Mundial tenían tremendamente miedo que va a pasar en una noche, porque todo el tiempo bombardeaban. Por eso tenía mucha cabana cuando hacían la tefilá en Darvit en la noche. Ashkiveinu Hashem Elokeinu le Shalom Hashem. Danos por favor que nos podamos acostar bien, que no tengamos miedo de nada, que nos vaya bien y nos pase cualquier cosa en la noche. Ok, después de todo eso, Travería Lupián están bombardeando y está en camino a entrar a un Miklat. ¿Cómo se dice Miklat? Se me fue la palabra. Un receptor, no sé, un receptor. Como un búnker que está debajo de la tierra para meterse, para esconderse de las bombas. Bien, él, ese rabino Rebeliá Lupián estaba en camino al búnker para protegerse de las bombas rápidamente con uno de sus alumnos, y el alumno saliendo del búnker para afuera dice: ¿qué pasó? ¿Por qué está saliendo? Le dice el alumno: rabino, están hablando ahí lashon hara, están hablando cosas malas, están hablando sobre el otro, y están hablando chismes. Eso me parece tan malo, tan feo. No me puedo sentir ahí. Le dijo el rabino: tienes toda la razón. No solamente que eso, que no es bueno, no es chismes, etcétera, sino es también peligroso. No solamente que no es bueno, sino que es peligroso. Corramos y ahuyimos a un búnker distinto. Así, en la mitad de las bombas de los nazis sobre Londres, ellos comenzaron a correr rápidamente a otro búnker y llegaron al otro búnker, ahí se protegieron. La sorpresa fue cuando salieron por la mañana, salieron del búnker y que ven, lamentablemente, en ese búnker donde estaban antes, estaban hablando la zona rara, los chismes, justamente ahí llegó
y cayó un misil y Hashem Ishmor, lo que pasó fueron los daños muy, muy grandes. Solamente por salvarse, no solamente de no hablar chismes, de no hablar la Shonará, se salvaron, sino de protegerse de no estar en un lugar que hablan la Shonará, en un lugar que hablan chismes. Eso fue el gran mérito que los protegió a ese tzadik junto con su alumno. Ese es un cuento respecto a la Shonará y eso está muy, muy conectado a lo que dice el Hafetz Haim en el comienzo de su libro, que a vez en cuando nosotros no sabemos ni siquiera cómo funcionan los cielos, pero realmente que sepan, nos dice Hafetz Haim, que una persona puede hablar una palabra de la Shonará y puede estar matando una persona en un país distinto. Una persona pudo hacer un pecado de la Shonará en Europa, yo que sé, en Rusia, y ahí eso perjudicó acá en Chile. Una persona hizo cualquier pecado allá y la corona llegó al lugar X. Todo está conectado alrededor del mundo como nosotros ni siquiera lo vemos, pero obviamente que todo está conectado. Sadna de Ara Hadi. Otro segundo cuento increíble de la zona Ra, y eso es cortito, y después con eso vamos a seguir con un increíble cuento de el Rab el Posek de Chile. Así que estén fijos. Escuchen. Jafetz Haim, hablando de la zona Ra, él dijo una vez estaban recolectando dinero para la yeshiva de él y tenía que estar en un lugar con varias personas importantes, pero esas personas estaban hablando muchos chismes y querían jalarlo para que él hable junto con ellos y que les diga la opinión de él. Y él vio que esos chismes que están hablando la Shona Ra no va para ningún lugar, solamente están perjudicando acá y allá, sin función, o sea, no vieron nada dónde iba a las cosas buenas. Dijo esa persona, le dijo el Jafetz Haim a su alumno, al acompañante que lo llevó, le dijo, quiero irme de ahora, de acá. Le dijo, pero Rabino, si nos vamos ahora no vamos a recibir dinero para mantener a la yeshiva. Ahora es el momento que tenemos que sufrir un poco, tal vez le dijo cerrar los oídos o algo. Le dijo el Jafetz Haim, yo prefiero, escuchen bien esta frase, yo prefiero que se cierren 70 yeshivot, 70, no una de la mía, 70 yeshivot, y yo y Israel Meir no tenga que escuchar la zona Ra. Así dijo el Hafetz Haim, y obviamente, si el Hafetz Haim dice así, ¿quién va a estar parado frente a él? Obviamente en ese momento salieron del salón y no se atrevieron más a acercar. ¿Qué tan grave es la zona Ra? Fíjense bien, estamos ahora en los días que estamos cerca del derrumbe del Bet HaMikdash que ocurrió hace 1950 y pico de años, 51 si no estoy equivocado. 1951 años en exilio. ¿Y todo por qué? Porque no había Ahavat Hinam, no había Ahavá entre uno y el otro. Vemos en muchos lugares ahora, lamentablemente, cómo el Yitzhak llega y justamente nos tiene que hacer hablar uno contra el otro y hacer contra este. Y ¿sabes qué? Todos los chismes no llevan a ningún lugar. Eso solamente perjudica a nosotros y a todo el pueblo judío como bombas. Así que tratemos lo máximo posible de cuidarnos de hablar cosas malas y acostumbrar a nuestros labios, a nuestras palabras, a hablar cosas adecuadas. Y respecto a eso, a hablar cosas buenas y cosas bonitas, quiero contarles un increíble cuento de no más y no menos de mi pequeño chiquito hijo. Israel, mi hijo, estábamos en la comida de Shabbat y yo le pregunto una pregunta alágica, interesante, ¿qué pasaría en un caso así? El caso era que una persona le pidió, esto es entre paréntesis, el caso no importa tanto, una persona le pidió al vecino un sartén y por la noche la señora devuelve el sartén y dice muchísimas gracias por el sartén. Yo no sé qué hubiera hecho sin tu sartén, no hubiéramos podido hacer las salchichas. La vecina, salchichas, salchichas, estás hablando, besarí.
utilizaste mi sartén para besarí. ¡Ay, no! Mi sartén es jalabí, es de leche. ¿Por qué lo utilizaste para besarí? Dijo, porque no me dijeron nada. Entonces, la pregunta era, ¿quién tiene que pagar el costo de las cosas? Dado que ustedes saben, niños, que el momento que se come basarí y jalabí, carne con leche, se cocinan juntos, se tiene que botar esa comida. Depende de si fue utilizado en ese mismo día, no fue utilizado. Hay muchas leyes, pero en fondo se tienen que echar a la basura. Entonces, les pregunto a mis niños, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién tiene que pagar? Y ahí mi hijo chiquito me llega y me dice una alajá del Talmud. Mi hijo tiene 7 años y me dice, la alajá es X y X. Y yo sorprendido, Israel, ¿dónde escuchaste eso? Dime, Israel, ¿dónde lo sabes? Y él me dice, ¿cómo así? ¿Dónde lo sé? Tú todos los días estás por Zoom, junto con tus alumnos de la yeshiva, estás aprendiendo con ellos, y dices, y tú lo repites muchas veces esa frase, entonces por eso yo sabía la respuesta. Y ahí me sorprendí que si no fuese por la corona, si no fuese por estos tiempos que estamos pasando, que estamos todo el tiempo encerrados, y no podemos salir a la sinagoga, no podemos estudiar afuera, sino que tenemos que estudiar por Zoom, tenemos que estudiar por Facebook, por Live, por YouTube, lo que sea, mi hijo no hubiera escuchado esas palabras, no hubiera sabido esa respuesta, no hubiera aprendido mucho más Torah. Imagínense qué significante, increíble temporada que estamos pasando. Estamos en tiempos de corona que no sabemos cuándo va a terminar esta cuestión, pero lo que sí sabemos es que cada uno de ustedes, estoy seguro que puede sacar lo máximo de este tiempo. Cada uno de ustedes que comienza a hacer un estudio en la casa, comienza a enseñarse a los hijos. No, yo no estudié con mi hijo, yo solamente estoy hablando con ustedes y a través de eso ellos escucharon una palabra acá de Torah, una palabra allá de Torah, enriquecer la casa con sabiduría, con palabras adecuadas, con formas de, de sabiduría y así respetuosos cada uno con el otro y Besat Hashem, esperando que el Mashiach que nos llegue prontamente. Bimerabe, amén. Amén, amén. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Mañana con ustedes, Ramay.